Recibir vía Skype en vivo y en directo a nuestro amigo Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político. Mi querido Efraín, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Muy buenos días, Vicente, o buenas tardes por allá. Un abrazo a todo el equipo Sin Censura. Toño, saludos desde acá, desde Sonora. Oye, Efraín, pues a ver, dame tu lectura. Se va Lili Téllez al PAN, llega de Movimiento Ciudadano otro senador y se reacomodan fuerzas, y creo que el que sale pagando los platos rotos es Movimiento Ciudadano, luego de estos enfrentamientos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de Dante Delgado y de Enrique Alfaro. Vicente, este tipo de situaciones, escenarios, se han ido presentando. Tú hace un momento lo mencionabas. En otras legislaturas vimos cómo legisladores que estaban en un partido político se sumaban a otro para lograr una mayor fuerza al interior y tener la mayoría al interior del Congreso Federal. No es la primera vez que se da esta situación. Hoy lo estamos viviendo en el Senado de la República, como tú lo mencionas, pero no es nada nuevo. No es nada nuevo, es un vicio y una práctica que se ha presentado en la democracia de México. Efraín, ¿qué lectura política le das? Yo creo que es un jaque, una jugada maestra del ajedrecista llamado Andrés Manuel López Obrador al poner en el debate público lo de BOA. A pesar de que lo quieran ridiculizar, a pesar de que se intenten burlar de él, este es el tema del momento. Llevó a muchos a desmarcarse, incluso al expresidente Felipe Calderón lo trae muy ocupado. ¿Cómo lees políticamente esta jugada del presidente de exhibirlos en la mañanera? Qué bueno que tocas este tema, Vicente, porque quiero dar una óptica y un análisis distinto al que ha salido o que se ha planteado en distintos medios de comunicación. Creo que el hecho de haber planteado, el hecho de haber exhibido un documento en una mañanera de un bloque opositor amplio, el famoso BOA, y donde titulado Rescatemos México, si mal no recuerdo, y que tiene una serie de estrategias y acciones a seguir rumbo a la elección del 2021 y rumbo a la revocación de mandato del 2022 que se puede llevar a cabo, y que realmente, Vicente, se hace una mención de diversos actores políticos, organizaciones, influencers, líderes de opinión, empresariales, y la verdad, Vicente, creo yo que el mensaje del presidente al exhibir un documento de esta naturaleza, creo que es prácticamente dio el banderazo para el proceso electoral rumbo al 2021, y es mandar un mensaje a sus simpatizantes, a los seguidores de la Cuarta Transformación, a los morenistas que lo llevaron al poder, de decirles: señores, estamos cerca ya del proceso electoral, a un año, y va a haber competencia política electoral. Creo que ese es el mensaje que manda el presidente, indistintamente, Vicente, que ese documento, como lo han comentado algunos analistas políticos o líderes de opinión, de que probablemente ese documento no sea real, otros dicen que es real, hay un debate en cuanto a ello, pero yo creo que eso pasa a segundo término. En mi análisis, lo importante es el mensaje del presidente en el sentido, da el banderazo para el proceso electoral rumbo al 2021. Es decir, va a haber competencia, porque hay algo que no se esperaba, Vicente, y no lo esperaba el presidente, ni lo esperaba la Cuarta Transformación, ni lo esperaba Morena, ni sus aliados que fueron los partidos coaligados en el 2018. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa circunstancia? Es el COVID-19, Vicente. No se esperaba, no se tenía visualizado que se presentara eso, y eso está afectando a la economía, está enormemente, está afectando a la coyuntura y a los escenarios y al panorama político electoral, que empieza a perjudicarle de alguna otra manera a la marca Morena. Esa es la realidad que se está presentando en el diagnóstico que desde el punto de vista como consultor y estratega político. ¿Que le empieza a afectar a Morena, dices? Así es, Vicente.
A ver, elaboremos sobre eso, mi querido Efraín. Es importante el análisis. Sí, por ejemplo, Vicente, si tú analizas hace algunos meses de las gobernaturas que se van a llevar a cabo en el 2021, prácticamente la totalidad estaban aseguradas para Morena. Ahorita, aproximadamente, en un diagnóstico de conformidad a diversas casas encuestadoras, no a una sola, a diversas casas encuestadoras, hay 3 estados donde los números han ido cambiando. Por ejemplo, Querétaro, el estado de Querétaro, hasta este momento todas las casas encuestadoras, y quiero aclarar aquí en tu auditorio que las encuestas no garantizan un triunfo electoral, no necesariamente garantizan un triunfo electoral. Es la estrategia lo que te lleva al triunfo electoral. Pero haciendo alusión a las entidades federativas, como han ido cambiando los posicionamientos en las preferencias electorales, está el caso de Querétaro, donde el PAN prácticamente en este momento, si fueran elecciones, la gana. Está el caso de Nuevo León, donde están en un empate técnico de conformidad con la mayoría de las casas encuestadoras, fíjate curiosamente, entre PRI y Morena, y muy cercano están Movimiento Ciudadano, y más abajo está el Partido Acción Nacional. Y te voy poniendo estos 2 ejemplos, Vicente, para que veas que el escenario y el panorama no es el mismo que hace algunos meses. Es decir, sí está afectando el tema del COVID, y no solamente a Andrés Manuel López Obrador y al gobierno federal, esto está afectando a todos los gobernantes en todo el mundo. Ejemplo, Donald Trump acaba de perder 14 puntos y ya está Biden 14 puntos arriba, rumbo a la elección del 3 de noviembre en Estados Unidos. Te lo pongo, por ejemplo, desde el punto de vista como consultor y estratega. Yo tengo otros datos. Al contrario, creo que los datos que he leído es que los gobernantes han visto favorecida su imagen ante el COVID-19, Efraín, salvo casos como Bolsonaro, casos como el de Trump, estos personajes, pero en la mayoría de los casos yo he visto una mejoría en la imagen de los gobernantes. Obviamente, Vicente, tiene que ver con cómo han contrarrestado la pandemia y qué percepción existe de la ciudadanía en esas demarcaciones territoriales, en un país, en un estado de la República. Varía, es dependiendo de las acciones que se estén realizando. Si tú, por ejemplo, analizas en Alemania está aparentemente hasta las últimas evaluaciones, está bien posicionada, ha tratado de establecer una serie de medidas que de alguna u otra manera han tenido buena aceptación. Y te vas con otros países, y obviamente que en los análisis comparativos habrá quienes han hecho bien las cosas y quienes no. Tú acabas de decir Bolsonaro prácticamente está reprobado en su aprobación allá desde previamente a la pandemia, Vicente. Son casos muy específicos, muy particulares. Si hacemos un análisis de qué ha cambiado el panorama para Morena, ya podemos también definir algún panorama para México Libre, por ejemplo. Y te lo pregunto porque acaba de soltar un tuit Felipe Calderón, dice: más allá de inventos comunicacionales del poder, si quieres que Morena ya no tenga mayoría en el Congreso y que con ello haya un contrapeso real y democrático al presidente, regístrate. Busquemos las y los mejores candidatos y candidatas y votemos por ellas y por ellos en 2021. ¿Tú ves alguna diferencia entre las últimas ocasiones que platicamos de México Libre y cómo ha cambiado esto con los últimos acontecimientos, Efraín? Vicente, te voy a replantear lo que ya hemos analizado en tu programa en varias ocasiones. Vicente, creo yo que necesitamos ir a una reforma electoral a fondo en México. ¿En qué sentido? Los partidos políticos se han convertido como un instrumento de los grupos de poder en este país. Y ahora estamos viendo cómo un expresidente de la República crea su propio partido político de manera muy abierta y que lo están haciendo de conformidad con las leyes electorales actuales. Yo soy de la idea, Vicente,
que para obtener, creo que deben de ser las medidas más severas, los requisitos más severos para poder obtener el registro de un partido, y no solamente obtenerlo, sino también que permanezcan con el registro. Es decir, Vicente, ahorita yo creo que deberían de incrementar por lo menos al 5% de los resultados electorales para que pudieran obtener el registro y para que pudieran en un momento dado mantener el registro. Además, Vicente, lo he planteado en varias ocasiones en tu programa, la propuesta de que el financiamiento público solamente se les dé cuando inicie el proceso electoral, no en el periodo previo al proceso electoral, porque eso le cuesta mucho a los mexicanos. Entonces, Vicente, esos son planteamientos que los pueden llevar los legisladores y hacer una reforma electoral y que le va a beneficiar mucho a México. Imagínate el ahorro presupuestario que se podría obtener de que no solamente les den el dinero cuando inicia el proceso electoral y no los años previos al proceso electoral. Ese dinero se podría destinar a los hospitales, a la infraestructura hospitalaria, a obras públicas, a los jóvenes, a un seguro de desempleo, a todos los programas sociales, a fortalecerlos o a crear nuevos programas sociales que puedan ayudar a los mexicanos que se encuentran en pobreza extrema o en pobreza en términos generales. Pero no me respondiste a lo que te planteaba. ¿Cómo ves el panorama para México Libre? No lo veo bien, Vicente. Yo no creo que el partido de un expresidente de la República vaya a generar ánimo entre la ciudadanía. No lo veo. Te lo he dicho en varias ocasiones. Creo yo que la creación de partidos nuevos en una situación en la que se encuentra el país no beneficia nada. De hecho, coincido con el presidente de la República. El presidente de la República decía que debería de haber 2 partidos nada más. El conservador y el liberal lo dice de una manera irónica, en el sentido que han ido creciendo el número de partidos políticos y que cumplen con los requisitos y que van a competir en el próximo proceso electoral. A eso se refiere el presidente y yo coincido con él. Yo no soy a favor de que se creen tantos partidos políticos si no cumplen con un requisito mínimo. Deberían de subirlo al 5% de los resultados electorales para que mantengan el registro. Te propongo que para la próxima colaboración, Efraín, hablemos de con quién iría Morena en esta coalición Juntos Haremos Historia, ahora que el Partido Encuentro Social perdió su registro. Ayer se lo planteaba al diputado Gerardo Fernández Noroña y hablaba de la posibilidad del verde y estas cosas. Te planteo que sea el análisis con el que nos apoyes en la próxima participación, mi querido Efraín, y por lo pronto, ¿por qué no te despides invitando a las personas a que te sigan, a que te busquen en tus redes sociales? Claro que sí, Vicente, te agradezco y te lo adelanto y lo vamos a analizar a fondo. Ya hubo una coalición entre Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. Entonces, en el 2019, cuando ya perdió el registro precisamente el Partido Encuentro Social, y es muy probable que esa coalición se repita, Vicente. Tienen ustedes mis redes sociales ahorita en este momento ahí en pantalla, me localizan en efrainmartinezfigueroa.com, Twitter, @EfraínMF, y en Facebook, @EMF Consultoría Política. Vicente, te agradezco el espacio y nos vemos la próxima colaboración. Un abrazo a todo el equipo Sin Censura. Gracias, mi querido Efraín.